A esta hora de la mañana les saludamos cordialmente a Roger Celi. Él es coordinador del Observatorio Legislativo de Fundación Ciudadanía y Desarrollo. Vamos a hablar del Índice Latinoamericano de Transparencia Legislativa, a propósito de que el Índice Latinoamericano de Transparencia Legislativa sitúa a Ecuador en el octavo lugar dentro de 13 países evaluados. Hablemos sobre de lo que se trata este Índice Latinoamericano de Transparencia Legislativa. Roger, qué gusto, muy buenos días. ¿De qué se trata? ¿Qué tipo de estudios realiza y cómo son tomados en cuenta los parlamentos de Latinoamérica? Muy buenos días, Roger. Muy buenos días, muchas gracias por la invitación a Ecos de Rumiñahui. Bueno, el Índice Latinoamericano de Transparencia Legislativa es un estudio regional que abarca a 13 congresos y asambleas latinoamericanas y lo que hace es hacer un test, una evaluación acerca de qué tan transparentes y qué tan abiertas están siendo estas asambleas y estos congresos latinoamericanos. Desafortunadamente, Ecuador ocupa el octavo lugar en este ranking y esto muestra que todavía el país tiene problemas en materia de transparencia y apertura parlamentaria, ¿no? La institución ha sido evaluada, es importante decirlo. Los resultados recaen hacia la presidencia de la Asamblea Nacional, en este caso hacia Guadalupe Llori, pero también existe una corresponsabilidad por parte de los legisladores. Estos resultados, sin duda alguna, van a ser un referente para lo que será este periodo legislativo en materia de transparencia y apertura legislativa. Cuando hablamos de transparencia y hablamos de apertura legislativa, estamos hablando de qué tipo de transparencia, Roger. Por ejemplo, para que la ciudadanía lo tenga muy claro, si ustedes ingresan en la página web de la Asamblea Nacional, por ejemplo, ustedes no van a poder conocer acerca de los juicios políticos. Ayer, como ustedes conocen, en la Asamblea Nacional se llevó a cabo el juicio político en contra del ex ahora defensor del pueblo, Freddy Carrión, pero usted no va a poder revisar, por ejemplo, la solicitud de juicio político, tampoco va a poder revisar el trámite que se le ha dado a este juicio político y tampoco su resolución, ¿no? Entonces, en materia de juicios políticos, la Asamblea pues puntuó a la baja porque no existe esta información simplemente. Tampoco usted puede enterarse de las actas de constatación del quórum, que no son otra cosa que tomar asistencia a los legisladores. Y este documento consolidado pues no existe aún en la página web de la Asamblea Nacional. Tampoco podemos saber los resultados de asesorías externas que se dan al Parlamento ecuatoriano. No podemos conocer, como sucede en Chile, por ejemplo, las agendas de los legisladores, con quién y cuándo se reúnen nuestros legisladores, con el objetivo de poder evidenciar posibles conflictos de interés. Tampoco podemos saber cómo se está discutiendo y cuál es la información referente al presupuesto general del Estado y su tratamiento, y tampoco, casi que es imposible conocer el trabajo que hacen las comisiones. ¿Este tipo de situaciones se dan por desconocimiento, se dan intencionalmente o qué es lo que estaría pasando dentro de los parlamentos en términos generales y particularmente acá en nuestro país de no transparentar esa información que usted nos acaba de mencionar? Bueno, regionalmente nosotros vemos problemas en materia de operativización de lo que dice la norma. ¿Qué quiero decir? En la Asamblea Nacional existe la Ley Orgánica de la Función Legislativa y en ella se incorporó en el artículo 157.1 que se va a implementar un modelo de parlamento abierto. Sin embargo, esto en la práctica no ha sucedido. Es decir, que existe ya la voluntad política, ya está en la ley el modelo de gestión de parlamento abierto, incluso la Asamblea Nacional ha emitido un reglamento de parlamento abierto, pero cuando llega el momento de hacerlo realidad en la práctica, pues no se hace. Esto puede deberse a múltiples razones, como por ejemplo el descuido por parte de los órganos encargados de realizar estas gestiones de transparencia y apertura, también falta de capacidad técnica, lo cual podría ser solventado en muchas maneras por cooperación internacional y también pues quizá a la Asamblea Nacional no le interese trabajar en estos temas que son relevantes, pero más allá del interés, y es importante señalar, la Asamblea Nacional está en la obligación legal de implementar mayores y mejores prácticas de transparencia y apertura parlamentaria. ¿Hay algunos parámetros que ustedes utilizan para medir la situación de cada parlamento, de cada congreso? Por ejemplo, ¿cuáles podríamos destacar, Roger? Por ejemplo, nosotros evaluamos al respecto de qué
tantas medidas normativas ha implementado el Parlamento ecuatoriano y desafortunadamente, a pesar de que existe ya una ley que contempla el Parlamento abierto, Ecuador ocupa el 10º lugar en el ranking con un 38,3% sobre 100 en materia de normatividad. Esto se debe a dos razones principalmente: a que la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública ya está desactualizada y es necesario desde ya 2004 hasta 2021, ya han pasado varios años y es necesario actualizarla con base en estándares internacionales. También es destacable que el Ecuador contempla una normativa de protección del denunciante. Sin embargo, pues existen otras falencias, por ejemplo, que no existe un mecanismo de consulta ciudadana para proyectos de ley. En materia de presupuesto, también la Asamblea Nacional le queda debiendo al país porque tiene una calificación de 24,5 sobre 100 y ocupa el 8º lugar. Y esto se debe a que, por ejemplo, los datos sobre gastos de viajes y viáticos de los legisladores están siendo publicados en un PDF que en muchas ocasiones es ilegible. No se puede conocer tampoco los procesos de contratación de personal, no se publican los llamados a concurso de personal legislativo y como usted conoce, pues existen muchos problemas que son de conocimiento público en materia de los asesores de nivel 1 y de nivel 2. Ahora, de pronto haciendo un balance de lo que usted nos acaba de mencionar, ¿qué parlamento de qué país o qué congreso de qué país es, tiene buen puntaje, por no decir ser el mejor? Existen dos parlamentos a nivel latinoamericano que han logrado destacar en este índice latinoamericano. El un caso es Chile, que ocupa el primer lugar, y el segundo caso es Costa Rica. Pero vale decir que estos congresos y asambleas, en el caso de Chile y Costa Rica, no alcanzan el estándar adecuado de transparencia y apertura. Es decir, también tienen una nota insatisfactoria y esto se debe a muchas razones. Una de ellas es que el índice, que ya se ha medido desde 2011, para este 2020 fue mucho más profundo. Es decir, ya no solo evaluó la existencia de normativas, sino que evaluó la práctica efectiva en materia de transparencia y apertura parlamentaria. Chile se destaca y Ecuador, digamos, Ecuador queda debiendo en este índice latinoamericano en materia de lobby, de regulación de lobby y los conflictos de intereses. En Chile existe una plataforma de lobby, una ley de lobby, un registro de lobistas, también se transparentan las agendas de los legisladores y esto ha permitido que se ubique en una de las mejores posiciones del índice latinoamericano. De esta ley de lobby, de esta regulación en materia de conflictos de intereses, deberá aprender Ecuador y poder implementar ya la ley orgánica de prevención de los conflictos de interés que está en tratamiento. Aún no se ha emitido el informe para primer debate, pero que es urgente implementar estas medidas que coadyuvan a fortalecer un sistema de integridad en el Parlamento ecuatoriano. A través de esta herramienta de medición, ¿en qué tipo de parámetro nos destacamos o algo debe haber de bueno dentro de la Asamblea de Ecuador, Roger? Sí, existe una dimensión en la cual ha sido mejor evaluada la Asamblea Nacional del Ecuador, que es la dimensión de participación ciudadana. Ha logrado un 48,1 sobre 100, ocupa lamentablemente el 9º lugar, pero se notan que han existido acciones positivas en cuanto a mecanismos de participación ciudadana. Sin embargo, pues hace falta aún trabajar en materia de fomentar consultas públicas con base en los intereses ciudadanos, transparentar los planes y programas de los legisladores, o crear planes de acción de Parlamento abierto, que la Asamblea Nacional está encaminada a eso, crear una plataforma de datos abiertos y crear también espacios para el análisis de los datos legislativos, ¿no? En lo positivo, pues, en general, y lo que destaca es que es la única asamblea en Latinoamérica que ha logrado implementar en su ley orgánica un modelo de parlamento abierto. Ahora lo que hace falta y el reto es tratar de operativizarlo y llevarlo a la práctica. Ahora, Roger, en una información que nos enviaron ustedes, hablan de que en cuanto a las brechas, la normativa tiene importantes limitaciones, ya que no contempla una política de género, la regulación del cabildeo o lobby y la asamblea no cuenta con una instancia oficial independiente que supervise y controle el acceso a la información pública. Como este tipo de estudios generalmente ustedes lo van presentando, entiendo, les hacen llegar a los diferentes parlamentos y esta es el quinto estudio, es la quinta edición, por lo tanto, debería tomarse en cuenta. ¿Se toma en cuenta las sugerencias que se hace en los diferentes parlamentos y particularmente acá en nuestro país?
El Índice Latinoamericano de Transparencia Legislativa es una medida de incidencia para las organizaciones de la sociedad civil. Sin duda alguna no es de obligatorio cumplimiento, pero es importante para los parlamentos y asambleas implementar estas medidas de transparencia y apertura y mucho más para Ecuador para que los países, los parlamentos, las instituciones se vuelvan más atractivas hacia la comunidad internacional. Cuando hay más transparencia, hay más confianza por quienes buscan invertir en el Ecuador. Entonces, si bien es cierto, no son medidas de obligatorio cumplimiento, son estándares que deben ir avanzando los países para lograr mejores relaciones internacionales, mejor confianza con los ciudadanos, generar mayor credibilidad, pero sin duda alguna que los estándares del índice no son obligatorios, ¿no? Sin embargo, insisto, la Asamblea Nacional tiene una política de parlamento abierto, tiene un reglamento de parlamento abierto y a diferencia de todos los países, estimados amigos, es la única asamblea que debe implementar obligatoriamente las medidas de parlamento abierto, ¿no? Por ejemplo, deberá trabajar muy pronto con una política de género que asegure la participación política con equidad en la toma de decisiones a la interna del Parlamento ecuatoriano. Deberá trabajar una regulación en materia de cabildeo y lobby, deberá crear una instancia independiente que supervise el acceso a la información pública en el Parlamento. Si bien es cierto, existe la Defensoría del Pueblo, pero el estándar internacional manda que dentro del propio Parlamento existe una instancia que resuelva los conflictos en materia de acceso a la información pública. Y finalmente, algo que es muy importante y que no se ha dicho en este espacio, no existe una política de apertura con los medios de comunicación. Y se los digo con toda claridad, si ustedes quieren acceder al Consejo de Administración Legislativa a cubrir acerca de las decisiones, de las votaciones, de las resoluciones que toma este órgano, pues muy difícilmente lo van a poder hacer. El Consejo de Administración Legislativa es uno de los órganos más opacos de la Asamblea Nacional. Mm. Inclusive a pesar de que tienen medios tanto televisivos como radiales, estimado Roger. Sí, desafortunadamente, en materia de medios de comunicación, incluso la propia televisión legislativa y la propia radio de la Asamblea, parece ser que muy difícilmente pueden acceder a lo que se está trabajando en el Consejo de Administración Legislativa, porque a pesar de que no declaran como sesiones reservadas, pues el acceso es muy limitado. Pero más allá de lo negativo, en lo positivo que debería trabajar la Asamblea Nacional, como muchos otros países, es en tener una política muy clara en materia de apertura para los medios de comunicación, sin discriminación alguna, tanto el medio digital, tanto el medio televisivo y tradicional y radial, tendrían que poder acceder a cubrir lo que está pasando en este órgano tan importante y también en las comisiones especializadas permanentes. Y la Fundación Ciudadanía y Desarrollo, a través de su iniciativa Observatorio Legislativo, constantemente está haciendo un seguimiento del trabajo que realiza la Asamblea, de los asambleístas que asisten, de cuántos proponen, entre otros tipos de situaciones. No sé si podemos hacer un ligero balance de lo que ha ocurrido en estos primeros meses de gestión de la Asamblea Nacional. Bueno, en materia institucional, Observatorio Legislativo ha lanzado un informe de los 100 primeros días de la Asamblea Nacional en donde evidenciamos que se aprobaron 4 leyes, dos de ellas parte de la agenda parlamentaria que fue consensuada por parte de los líderes de las principales bancadas. En materia legislativa se presentaron un poco más de 30 proyectos de ley, dos por parte del presidente de la República y dos por parte de otras funciones del Estado, en este caso la Defensoría del Pueblo, con el proyecto de ley para la interrupción del embarazo por caso de violación, también el proyecto de ley de repetición que presentó la Procuraduría General del Estado y que al menos hasta el cierre de la edición del informe, la mitad, del 50% fue calificado por el Consejo de Administración Legislativa. En materia legislativa se han presentado proyectos de ley que desafortunadamente el 65% de estos proyectos presentados son reformas a leyes vigentes, es decir, que no son leyes integrales que buscan regular un aspecto general, un aspecto fundamental de lo que está sucediendo en el país. En materia de fiscalización y control político se presentaron 4 solicitudes de juicio político, dos de ellas para el excontralor general del Estado, Pablo Celi, también para Valentina Zárate. Esta última solicitud ya fue archivada por la Comisión de Fiscalización. También se presentaron 2 solicitudes de juicio político en contra del Defensor del Pueblo. Y es importante señalar que las solicitudes presentadas pues terminaron en el Pleno de la Asamblea Nacional y al menos Pablo Celi fue censurado y Freddy Carrión destituido y censurado.
En materia de gestión de los legisladores, que es uno de los indicadores que nosotros presentamos, al momento se han realizado 116 votaciones en el Pleno de la Asamblea Nacional. Destacan las asistencias en mayor medida de Marlon Cadena, de la Izquierda Democrática, Luis Cervantes, segundo José Chimbo, Vanessa Freire, Edwin Frías, y desafortunadamente una de las asambleístas más ausentes en las votaciones del Pleno de la Asamblea Nacional es Guadalupe Zori, ¿no? La Quien propia presidenta. la La- propia presidenta de la Asamblea Nacional, quien se ha ausentado en al menos 31 votaciones de las 116 realizadas al momento. Y pues este indicador tiene que ver, y para que la ciudadanía lo comprenda de mejor forma, no en la asistencia del legislador a la sesión, sino en la votación efectiva que hace el legislador en el Pleno de la Asamblea Nacional, es decir, la ocupación de su curul en el Pleno de la Asamblea Nacional. Recordemos que la votación es una de las herramientas en la cual se concreta la voluntad ciudadana y la representación en el Pleno parlamentario. Inclusive el Observatorio Legislativo también hace, a través de los indicadores, muestran de cuáles son los asambleístas que intervienen más, Roger. Sí, bueno, el indicador de las intervenciones en el Pleno es un dato que ya fue transparentado por el Pleno de la Asamblea Nacional en la plataforma, en la aplicación móvil. Usted puede enterarse, ingresar y revisar su legislador y cuántas veces ha intervenido en el Pleno. Ahora bien, yo le quiero contar a la ciudadanía, estimados amigos que nos escuchan, que existe un problema de transparencia y opacidad también. Nosotros hace ya más de un año hicimos un pedido de información, una solicitud de acceso a la información pública a la Asamblea Nacional para saber cuántos legisladores están pidiendo la palabra y efectivamente cuántas veces se les está otorgando la palabra. Ujú. Esto con el objetivo de evidenciar si es que algunos legisladores, por ser de una tienda política no afín a la presidencia o al Consejo de Administración Legislativa, en este caso, en mayor medida a la presidencia de la Asamblea, pues quién es quien entrega la palabra, para ver si algún legislador se está quedando sin voz, ¿no? Sin embargo, esta información no nos la han hecho llegar las autoridades de la Asamblea Nacional, pero que sin duda, si es que la presentan y entregan esta información, podríamos conocer en realidad cuántas personas y en qué medida están interviniendo en la Asamblea Nacional. Perfecto, valiosa la información que ha compartido usted con la ciudadanía. Muchas gracias, Roger. A ustedes, muchas gracias y un buen día a todos ustedes.